Por tercer día consecutivo, continúa el caos y la desorganización para la vacunación del IES. Personas de la tercera edad tuvieron que esperar varias horas hasta que lleguen las dosis. Corte Constitucional declara como inconstitucional el reglamento de uso progresivo de la fuerza del personal militar. Asegura que afecta derechos a la vida e integridad física de los ciudadanos. Correa, condenado a 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. Más de 2 millones de estudiantes del sistema público empezaron un nuevo ciclo escolar en el régimen Costa Galápagos. La modalidad será virtual. Iván Duque llama a un diálogo con todos los sectores por las manifestaciones en Colombia. Organizaciones internacionales piden el cese de la violencia. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral. Aquí lo más destacado del día. A través de un comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social manifestó que el Ministerio de Salud Pública demoró la llegada de las vacunas a los 2 puntos de inoculación del IES en Quito. Sin embargo, las autoridades aseguraron que fue un proceso ordenado y ágil. La jornada de vacunación del IES en Quito tuvo un retraso de 2 horas. La convocatoria estaba prevista inicia a las 8 de la mañana. Muchos adultos mayores llegaron antes del amanecer y pese a que ingresaron temprano al centro de vacunación, el proceso demoró. No debe tratar así al afiliado. El reclamo es que ¿por qué no vienen las vacunas? Las vacunas tenían que estar ya aquí para que nos vacunen. Los coordinadores del centro del IES, ubicado en el sur de la ciudad, habilitaron 12 puntos de inoculación. En promedio estiman que vacunan a 160 personas por hora. Que lleguen las vacunas, que nos provean de los biológicos para nosotros poder comenzar. Todo nuestro equipo está preparado, las licenciadas están en la parte superior con los termos esperando recibir el biológico para proceder a empezar con la jornada. Durante la espera, muchas personas expresaron sus inconformidades. En algunos casos, al menos 2 días fueron al punto para intentar vacunarse. Yo tenía el turno ayer, me cogió el diluvio, me bañé y tuve que enfermo madrugar ahora para que me atiendan. Yo tenía el turno a las 2 y estuve entre las 12 y no pude atender. Las autoridades insistían en la importancia de llegar únicamente con 30 minutos de anticipación para evitar desorden. A las 4 de la mañana. ¿Tenía turno para? A las 11. ¿A las 11? Sí. ¿Y por qué vino tan temprano? Porque con la acumulación de gente que ha habido estos 2 últimos días, es preferible venir temprano. Mientras en el centro del IES, ubicado en el norte de la ciudad, la situación fue distinta. Allí también llegaron las vacunas tarde, pero las filas de espera avanzaron rápidamente. Todo está normal, está muy bien. Para el 5 de mayo, pero como estaba bastante gente, no me quedé, vine ahora a las 8 de la mañana. A través de un comunicado de prensa, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señaló que la jornada de vacunación se desarrolló de manera ágil y ordenada, pese a un retraso en la entrega de los viales por parte del Ministerio de Salud Pública, informó Sofía Vintimilla. Los protagonistas de esta pandemia ahora son las personas jóvenes. La mayoría de pacientes que llegan hasta el área de emergencia de los hospitales en Quito van de los 20 a 35 años de edad y en condiciones críticas. Cuando inició la pandemia era bien sabido que las personas de la tercera edad eran las más vulnerables. Por ello, la consigna fue cuidar a este grupo de la población para evitar posibles desenlaces fatales, pues eran quienes llegaban en mayor número a los hospitales. Sin embargo, el virus cada vez sorprende y hoy los jóvenes son los nuevos protagonistas de esta crisis sanitaria. La mayoría que llegan aquí al hospital son de 20 a 35 años desde el grupo etario que más acude con problemas de sintomatología respiratoria. El virus ya no diferencia edades y puede causar el mismo efecto en una persona joven como en un adulto mayor, y así lo han visto en el área de emergencia del IES Quito Sur, pues cada vez llegan en condiciones más críticas. Con ellos ya vienen con requerimiento de oxígeno de 2, 4, hasta 6 litros, entonces del rato que llegan o con mayor cantidad de requerimiento, incluso que ya vienen tan graves que ya requieren una UCI directamente.
Condiciones que además hacen que requiera más tiempo de hospitalización. Al momento, esta casa de salud registra 465 pacientes COVID, es decir, está completamente llena y con una larga lista de espera. Para una cama de hospitalización en la emergencia, 70 personas y tenemos una lista de espera de 108 pacientes para una cama de UCI. En medio de este panorama incierto y frente al extremo cansancio del personal de salud, siguen trabajando para salvar vidas. Por ello, en un breve evento simbólico, se develaron placas con los nombres de cada uno de quienes continúan en pie poniéndole la cara al virus. Dejar en la memoria individual y colectiva los héroes que no llevan capa, los héroes que son tan seres humanos como la gente que está afuera, que tiene familia, que tiene sufrimientos, que tiene frustraciones y que a pesar de eso ha dejado aquí su vida para que nuestro pueblo, del cual venimos y al cual debemos servir, tenga la esperanza de una vida mejor. Me siento muy orgullosa porque en la unidad en donde yo estoy, que es terapia intensiva, hemos dado lo mejor por devolver las vidas a muchas familias. Además, en varios pasillos del hospital se colocaron murales en los cuales se plasmaron desde los peores momentos de la pandemia, al ver partir a personas, hasta aquellos que devuelven la fe al ver nacer una nueva vida. En Quito, informó Adriana Rojas. El turismo de ecuatorianos hacia los Estados Unidos con el fin de vacunarse ha crecido considerablemente por la rápida atención y el fácil acceso a las dosis. Frente a la incertidumbre en las fechas y fases de vacunación en el Ecuador, un importante grupo poblacional han optado por viajar a los Estados Unidos para acceder a la inmunización. Andrea es una joven de 30 años que cuenta las razones que le motivan a esta opción. Hasta que nos llegue a nosotros pasará mucho tiempo y basado en la realidad de mi familia, como te digo, mi papá delicado de salud, mi abuelita de la tercera edad, yo mismo tengo condiciones de vulnerabilidad, entonces creo que lo más efectivo es irme a los Estados Unidos a hacerme vacunar. Actualmente, varias agencias de viajes ofrecen paquetes turísticos hacia el país americano, con servicio de alojamiento, pasajes aéreos, comida y transporte, incluido el traslado hacia centros de vacunación. Julio, un ecuatoriano que ya accedió al servicio, cuenta lo rápido del proceso. No se requiere cita, no se requiere prueba de residencia tampoco, es decir, no te piden que vivas acá o que muestres un estado de cuenta, una planilla de los Estados Unidos. Te piden un número de teléfono de los Estados Unidos. El proceso, como te decía, es bastante sencillo. Te indican las vacunas que están disponibles. En el lugar donde yo me hice la vacunación, tenían disponibles Pfizer y Johnson & Johnson. Yo escogí Johnson & Johnson porque es una sola dosis. Miami es el destino preferido por muchos, ya que esta ciudad, en el mes de abril, eliminó el requisito de residencia para turistas que deseen viajar a vacunarse. Bueno, primeramente tener una visa americana para poder ingresar, como también el pasaporte que esté vigente. Es lo único que van a requerir para poder obtener lo que es la vacuna. Y aunque esta alternativa se presenta como una esperanza de vida para algunos, las condiciones económicas y sociales son un limitante para la gran mayoría. Rápido, eficaz, no se demora absolutamente nada y para las personas que vivimos en países donde el proceso de vacunación está un tanto lento, sí sería una muy buena opción para bajar el índice de contagio. Si bien la vacuna no evita los contagios, sí asegura una disminución considerable en cuadros severos de la enfermedad o la muerte de personas vulnerables, informó Caterine Aguirre. Las grandes farmacéuticas en el mundo rechazaron el anuncio de Joe Biden de liberar las patentes de las vacunas para aumentar la producción de dosis. Aseguraron que esta decisión generará mayores conflictos. Después del anuncio de liberación de patentes que hizo el presidente Joe Biden, varias empresas farmacéuticas mostraron su inconformidad ante la decisión, asegurando que esta medida no solucionará el desabastecimiento.
Creo que sentaría un mal precedente. Es gracias a la investigación científica que ahora tenemos medicamentos, tratamientos y vacunas. Pero esto se debe a las patentes, en las que las empresas siguen invirtiendo dinero. Y no tendrías este tipo de inversión si no hubiera una recompensa adecuada para las empresas. De su parte, la Unión Europea indicó estar abierta al diálogo y de esta manera agilizar la cadena de suministros en el mundo. Estas declaraciones no fueron aceptadas por los 164 miembros del Comercio Internacional, los mismos que deberán aprobar la medida para que entre en vigencia. La decisión de la Administración de Estados Unidos de apoyar una extensión de la patente para las vacunas COVID-19 es decepcionante. Como hemos reiterado, una extensión es la respuesta simple pero incorrecta a un problema complejo. En cuanto a la economía, Pfizer registró ganancia récord tan solo en el primer trimestre del 2021, ingresando $3.000 millones y medio y se pronostica ganancias anuales de $26.000 millones. La farmacéutica de Moderna prevé alcanzar $18.000 millones al cierre de este 2021. En las estadísticas en Bolsa de Valores, después del anuncio del mandatario Biden, el laboratorio BioNTech cayó un 5%, Moderna un 7.5% y Pfizer un 1,95%. En contraparte, países emergentes y en condiciones sanitarias vulnerables aseguran que solo a través de la producción de vacunas a gran escala y con la liberación de patentes se logrará abastecer la gran demanda de pacientes COVID que, si son inmunizados a tiempo, bajarán las tasas de mortalidad o enfermedad grave considerablemente, informó Caterine Aguirre. La pandemia se agrava en varios países del mundo. En Brasil identificaron una nueva mutación en la variante P1 del COVID-19, mientras que Egipto está al borde del abismo por la tercera ola. Son muchos los países que hoy se debaten con nuevas oleadas del COVID-19 y luchan por evitar que caiga sobre ellos un desastre como el de la India, que según expertos hoy atraviesa un tsunami de contagios y muertos. La situación es tan crítica al punto en que no hay una cama más. Tampoco hay espacio en los crematorios y aún así la irresponsabilidad continúa. Brasil es otro ejemplo muy claro. Enfrenta riesgos parecidos a los de la India, con una población que ha evadido restricciones a lo largo de toda la pandemia, lo que también ha hecho colapsar al sistema de salud. Para hoy aquí hay 15 millones de infectados y se habla de una nueva variante llamada P1.2, derivada de la P1, surgida en Manaos, capital del estado Amazonas, y hoy sería la responsable de la segunda ola que atraviesa el país. Según expertos, hasta hoy no se puede afirmar si esta es más contagiosa o letal. Del otro lado del mundo, Egipto vive crudamente la tercera ola, que con el pasar de los días se extiende por toda la nación. Los hospitales están inundados de enfermos y la advertencia de los médicos es que el sistema de salud está al borde del colapso. Pero mientras la pandemia recrudece en algunos países, en el campo científico hay noticias que dan esperanza. Y es que el Instituto Pasteur en Francia, conocida por ser un referente mundial en investigación médica, ha dado un nuevo paso en el desarrollo de una aplicación nasal contra el coronavirus. Específicamente es una vacuna nasal que acaba de terminar los ensayos preclínicos con animales y ahora trabaja para los ensayos clínicos de las fases 1 y 2 con humanos, informó Ismenia Solórzano. Información de interés nacional. La Corte Nacional de Justicia nuevamente notificó a la Interpol para que dé con la ubicación del expresidente Rafael Correa como parte del proceso de extradición. Sobre el exmandatario y otras personas pesa una sentencia de 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos. La justicia ecuatoriana quiere que el expresidente Rafael Correa y 7 personas más, sentenciadas a 8 años de cárcel por el delito de cohecho, relacionado a la trama de corrupción de la brasilera Odebrecht, purguen su condena tras las rejas, por lo que volvió a solicitar la intervención de la Policía Internacional Interpol, para que den con su paradero, como parte del proceso de extradición. El juez nacional Walter Macías oficializó el pedido este jueves. Una de las primeras reacciones surgió desde el Ejecutivo. Eso es parte de los procesos judiciales que se han llevado a cabo. Él tiene una condena que enfrentar en este país y eso obviamente ya es parte de un proceso judicial que está juzgado. Creo que todos sabemos dónde se encuentra el presidente Correa, entonces esto es un proceso policial que llevará a cabo la Interpol y que obviamente nosotros esperamos que siempre se respeten los derechos de todas las personas. Algo que a las defensas técnicas les tomó de sorpresa, una vez que no habrían sido notificadas.
Todavía no hemos recibido ninguna comunicación. Lo que sí ha existido son unas providencias de la Corte Nacional aclarando pedidos de algún sujeto procesal y también incorporando certificaciones de la Interpol. Hasta ahí, como defensa técnica, conocemos lo que está sucediendo dentro del caso Sobornos. Así lo confirmó Marcelo Dueñas, defensa de los exasambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri. Al parecer, esta vez ya no tendría Interpol justificativo para no acoger el pedido de Ecuador, ya que con fecha 7 de septiembre del 2020, en el recurso de casación se ratificó la sentencia de segunda instancia y está en firme la posibilidad de que Correa vuelva a pisar territorio ecuatoriano en calidad de detenido. Dependería de un solo hecho. Tiempo que la Interpol se tome para ubicar a las personas en el lugar en el que se encuentran, cuyo destino realmente nosotros desconocemos. Informó Héctor Romero. El excontralor Pablo Celis solicitó se sustituya la prisión preventiva en su contra, argumentando una enfermedad crónica degenerativa en el ojo derecho e hipertensión. La audiencia de apelación se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Alrededor de 4 horas duró la audiencia de apelación en el caso Las Torres, en donde 7 personas se encuentran con prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada, que se habría desarrollado en la Contraloría General del Estado, Presidencia de la República y Petroecuador. La defensa del ex contralor subrogante Pablo Celis argumentó una afección de salud, como es enfermedad crónica degenerativa del ojo derecho e hipertensión arterial, que tendría el exfuncionario público para solicitar se cambie la prisión preventiva por una medida alternativa. Junto a Celis, 6 personas más demandan poder defenderse en libertad. Entre estas está su hermano Esteban Celis, José Augusto Briones, ex secretario de la Presidencia, también su hermano Luis Augusto Briones, además de Ángelo R., Andrés L. y Silvia L. Supuestamente son responsables de exigir pagos indebidos a cambio de desvanecer glosas y la liberación del pago de planillas a favor de la empresa No Limit, CA, entre el 2017 y 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Byron Guillén, como ponente, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, convocaron para el 13 de mayo para dar a conocer la resolución de forma oral y fundamentada. Entre tanto, para el próximo miércoles está prevista la audiencia de vinculación de Ray Calero, Álvaro Guzmán, Pedro Saona, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y su padre, Marco Flores, exministro de Economía. Informó Héctor Romero. La Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional el reglamento del uso progresivo de la fuerza en el personal militar, el cual fue emitido por el Ministerio de Defensa hace un año, mientras que la Asamblea tramita un proyecto de ley que busca regular de manera técnica las acciones que ejecute la Policía Nacional. El acuerdo ministerial emitido por el ministro de Defensa Osvaldo Jardín, en el cual se expide el reglamento del uso progresivo de las Fuerzas Armadas, fue declarado inconstitucional por la forma y fondo. En el primer caso, según el defensor del pueblo Freddy Carrión, el documento debería haber sido tramitado a través de un proyecto de ley. Le llama la atención al propio ministro de Defensa que no tiene facultades de legislador, porque expresamente la Constitución establece que los ministros de Estado pueden emitir acuerdos y resoluciones de carácter ministerial para regular el funcionamiento administrativo de sus ministerios, no para legislar sobre derechos o restringir derechos o autorizar el uso de la fuerza en circunstancias de orden interno. Mientras que la inconstitucionalidad del reglamento por el fondo, dice la sentencia de la Corte que la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden público debe realizarse dentro del estado de excepción y bajo órdenes del primer mandatario. Porque se estarían extralimitando las competencias constitucionales de las Fuerzas Armadas al poder ejercitar ellos facultades de orden público que corresponden a la Policía Nacional. Por otra parte, Luis Hernández, militar en servicio pasivo, sostiene que es necesario que exista un reglamento claro de las competencias y atribuciones. Toma como ejemplo las manifestaciones de octubre de 2019. La experiencia de octubre volver a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, tenemos que estar preparados como Estado. Y una forma de prepararnos es obviamente tener las leyes adecuadas.
Es por eso que tiene que haber colaboración de todas las instituciones. Según la Corte, el reglamento generaba consecuencias directas en el ejercicio de los derechos a la vida. Además, la sentencia será enviada al legislativo para que sea tomada en cuenta para el tratamiento del proyecto de ley del uso progresivo de la fuerza, que busca regular de manera técnica las acciones que ejecute la Policía Nacional. Informó Priscila Cadena. La aprobación de la Asamblea Nacional a la reforma penal contra el ciberacoso genera incertidumbre en varios sectores. Al parecer, el texto reformatorio del artículo 178 del COIP distorsionaría el objetivo de la ley y podría afectar a algunas libertades. Expertos explican que ahora todo estaría en la decisión del Ejecutivo para realizar un veto parcial o total. Con la aprobación de la reforma de 20 artículos al Código Integral Penal por parte de la Asamblea Nacional, se incluyó en el artículo 178 la pena privativa de libertad de 2 a 3 años a quien le dé algún tratamiento indebido a datos personales de terceros sin su consentimiento. Artículo que a criterio de la asambleísta Gabriela Larreategui consta de ambigüedad al momento de ser aplicado, ya que según la legisladora estaría abierto a discreción del juzgador. Si bien le amplían bastante y dejan un parrafito que dice que no aplica para los servidores públicos, el encabezado, que es de donde parte, es la premisa principal del artículo, no es clara en decir que es exclusivamente para temas personales y temas de la intimidad. El académico Ramiro García explica que si bien el artículo permite limitar el ciberacoso, los discursos de odio, racismo, entre otras acciones atentatorias contra la integridad de las personas, también estaría limitando la develación de temas de corrupción, denuncias ciudadanas o de investigación, a lo que no solamente los funcionarios públicos están sujetos a someterse. No puede limitarse la potestad y la capacidad de informar y de investigar bajo el pretexto de protección de datos personales. Eso de entrada. Y por supuesto, esto involucra a funcionarios públicos, personajes públicos y personas privadas que se involucran en temas de pública relevancia. Explica que ahora es la función ejecutiva la que tendría la potestad de cambiar, modificar o retirar la reforma con la aplicación del veto presidencial. La pelota está en la cancha del presidente de la República y es el presidente el que tendrá que decidir si veta o no esta norma y además en qué términos lo hace. A lo que Larreategui acota que la norma no puede estar sujeta a interpretaciones y debe ser específica. Insisto, el juez no va a leer la exposición de motivos, no va a leer los twitters de los asambleístas, no va a oír las exposiciones de la sesión. El juez va a leer el texto de la ley y tiene que aplicar. La función ejecutiva tiene 30 días para pronunciarse ante la aprobación de la Asamblea Nacional y por la cercanía del cambio de mandato, el actual gobierno podría dejar esta decisión a consideración del próximo presidente, informó Mauricio Sánchez. A partir del próximo lunes, las operadoras de transporte de servicio público urbano, rural y combinado del Distrito Metropolitano de Quito suspenderán su servicio por la falta de recursos económicos y medidas adoptadas por el municipio. Además, solicitan ser incluidos en el plan de vacunación. Las operadoras de transporte público intracantonal, urbano, combinado y rural del Distrito Metropolitano de Quito se declaran en quiebra por la falta de recursos económicos y al no tener una respuesta del municipio capitalino, paralizarán el servicio a partir del día lunes 10 de mayo. Dejarán de prestar servicio. Clarificamos que esto no es paro. Esto es suspensión de actividades por falta de recursos económicos. Rechazan el nuevo proceso de asignación de rutas y frecuencias que fue aprobado por ordenanza municipal, en el cual las operadoras de transporte tienen que cumplir con ciertos parámetros de calidad para que puedan incrementar el pasaje a 35 centavos. Solicitamos a la autoridad municipal que la asignación de rutas se delegue directamente a las operadoras, tal cual dice la ley orgánica, no por concursos públicos. Un derecho adquirido a través de los contratos de operación. La suspensión del servicio, según los representantes del gremio, también es por la falta de atención del gobierno central. No están de acuerdo con el incremento del precio de los combustibles que actualmente fluctúa dentro de un sistema de bandas. Tenemos un aforo del 50% y tenemos una subida del diésel de más del 44%. Además, piden ser incluidos en el plan de vacunación. 28 fallecidos y 300 contagiados se registran en la transportación urbana de Quito.
400 probabilidades de contagio tenemos diario nuestros conductores y ayudantes, porque ese es el número de usuarios que hoy transporta las unidades del servicio público. Aseguran que están abiertos al diálogo y esperan una respuesta de las autoridades. Por su parte, la Secretaría de Movilidad del municipio capitalino toma acciones. El paralizar el servicio de transporte público está penado por la normativa jurídica vigente y la Secretaría de Movilidad presentará un acto urgente ante la Fiscalía. Informó Priscila Cadena. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Clausuran un establecimiento donde se realizaban peleas de gallos y un billar clandestino en distintos puntos de la provincia del Guayas. 245 personas en total fueron sorprendidas en estos sitios donde se incumplía el estado de excepción. 200 personas fueron encontradas reunidas en una gallera ubicada en el sector San Enrique de Naranjito, provincia de Guayas. No respetaban medidas de bioseguridad apenas y unos cuantos usaban mascarilla. Estaban más preocupados por la pelea de gallos y el juego de billar. Pero ante la denuncia ciudadana llegó el gobernador de Guayas, Luis Chonillo, junto a la Policía Nacional. Todo el esfuerzo que hacen los comisarios, que hace la Intendencia, realmente necesitamos también de la colaboración de los ciudadanos. Señores, buenas noches. Somos la Policía Nacional conjuntamente con las autoridades de control. Situación similar encontraron en la ciudad de Milagro. En un billar clandestino se encontraban 45 personas jugando y libando. Hombres y mujeres en el interior y asimismo la Policía Nacional con la Gobernación y con la Comisaría Nacional de Policía vamos a continuar trabajando y tratando de identificar más lugares clandestinos. En ambos casos, además de ser clausurados, se impuso una sanción económica. Así también el dueño de la gallera y del bar clandestino fueron detenidos. Informó Celeste Dueñas. Asesinan a una mujer en uno de los estacionamientos de la ciudadela Valdivia al sur de Guayaquil. Según la policía, 2 sujetos se acercaron a la camioneta donde se encontraba la víctima y le dispararon. Veamos. Los disparos alteraron la madrugada de los habitantes de los bloques 26 y 27 en una popular ciudadela del sur. Se escucharon bastante, pero no sé específicamente cuántos. ¿Primera vez que sucede eso aquí? No, ya está muy peligroso aquí. Según los testigos, una mujer y su pareja estaban en el balde de una camioneta en medio de una partida de cartas. Pero han venido directamente y le han pegado el disparo aquí a la chica, sí. Esa chica, al menos la pelito corta que nosotros la conocemos, ella tiene años cuidando carros aquí. En el parte policial se informó que fueron 2 los sujetos que buscaron a Olga Teresa Delgado Gómez, mientras su acompañante John Jairo Varas Alvarado sufrió varias heridas. En cuestión de horas, la DINASED logró capturar a Cristian José Hidrobo. Y este ciudadano pertenecería a una banda denominada los de aquí de Guayaquil, conocida como los Lagartos. ¿Se presumiría que tendría que ver con microtráfico? Estamos hablando de economías ilegales, presumimos una relación con temas de tráfico de drogas. Sin embargo, por estos departamentos, el estupor colectivo se percibe en los portales. Es un poco delicada la situación, entonces, pero en honor a la realidad no sé nada al respecto. Y en el concreto, desperdigados los naipes de una carta falsa, informó Jorge Escobar. Más de 2 millones de estudiantes del sistema público empezaron un nuevo ciclo escolar en el régimen Costa Galápagos. La modalidad, al igual que el periodo anterior, será vía telemática desde los hogares. Qué gusto me da volverlos a ver. Más de 2.400.000 estudiantes del régimen Costa Galápagos empezaron el periodo escolar 2021-2022 bajo la modalidad virtual Aprendamos Juntos en Casa. Es el segundo año consecutivo que se emplea esta metodología a causa de la actual pandemia. Es verdad, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Nuestros docentes han hecho un esfuerzo maravilloso en también actualizarse en pedagogías. El año lectivo comprende 2 quinquimestres. El primero inició este viernes y finalizarán el 29 de septiembre. El segundo
Empezará el lunes 4 de octubre y culminará el viernes 4 de marzo de 2022. Las primeras 2 semanas se hará diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de diferentes actividades que los profesores enviarán a los estudiantes, los profesores evaluarán qué tanto saben nuestros estudiantes. En la zona 8 existen 512.099 alumnos inscritos, 20.552 más que el periodo lectivo anterior. Trabajaremos en nivelación, trabajaremos en seguirles dando todo tipo de apoyo psicosocial, emocional. Hasta el momento, más de 152.000 docentes han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, informó Jorge Salazar. A través de su cuenta de Twitter, el presidente electo Guillermo Lasso anunció el nombre de su ministro de Defensa. Se trata del almirante Fernando Donoso, quien liderará esta cartera de Estado. Donoso fue excomandante general de la Marina, excomandante de las Fuerzas Armadas y también fue miembro del directorio del Banco de Guayaquil. Ahora les contamos que se desarrolló la mesa de transición entre los funcionarios salientes y entrantes del Ministerio de Gobierno. Inseguridad, situación carcelaria y narcotráfico fueron los temas abordados, destacando los avances y lo que falta por hacer en un reto que deberá asumir el equipo de trabajo del presidente electo Guillermo Lasso. En la gobernación del Guayas se desarrolló la mesa de transición. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, acompañado de la comandante general de la policía, Tanya Varela, informó al equipo entrante de esa cartera de Estado sobre los avances de los proyectos que dejan encaminados y lo que se vive en materia de seguridad, dejando recomendaciones. El 78% de los crímenes violentos se dan entre personas que tienen antecedentes penales, que tienen actividades delictivas, pues se tiene que corregir con las medidas que estamos diciendo. Aquí no está permitido el libre expendio de armas, aquí es prohibido portar armas. Pero mientras tengamos fronteras permeables en las cuales ingresan las armas, vamos a tener estas dificultades. Tenemos que cortar ese suministro. En lo que corresponde a la ciudad de Guayaquil, más del 70% de los eventos y de las muertes violentas que se producen son por las organizaciones delictivas que se encuentran en las calles en lo que corresponde al territorio, a las amenazas. Sobre la situación carcelaria, indicaron la necesidad de fortalecer la seguridad al interior de los centros de reclusión. Se está construyendo esta política de rehabilitación que ya está casi terminada y que la vamos a entregar en las próximas semanas, en donde están objetivos claros, medibles, necesidades presupuestarias, todo un instrumento que va a servir de guía para poder atender mejor los requerimientos de rehabilitación. Se analizó también el tema del narcotráfico. Creemos que hay que trabajar muchísimo en la frontera sur y norte, donde la permeabilidad de estas fronteras permite el ingreso de drogas, permite el ingreso de armas y que obviamente son las herramientas o los insumos que exacerban la delincuencia en el interior del país. Con este proceso se pretende llevar una transición eficiente, fortaleciendo la seguridad y gobernabilidad, informó Roselena Vázquez. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que luego de terminar su mandato el 24 de mayo se retirará de la política. Esto lo mencionó en una entrevista en Miami, Estados Unidos, donde además cuestionó el proceso de adquisición de las vacunas a nivel mundial, mencionando que no hubo equidad con países pequeños. A pocos días de terminar su mandato, el presidente de la República, Lenín Moreno, en su paso por Estados Unidos, se refirió a cómo deja el país para que el próximo presidente pueda trabajar para el futuro de los ecuatorianos. Y entre otros temas indicó que en su periodo evitó meter las manos en otras instituciones del Estado. Y el mismo trato fue con la libertad de expresión. Y se acordó de una anécdota con un amigo de la infancia. Decidí designarlo gobernador de una provincia del Ecuador. En algún momento él se sintió ofendido por un periodista en su dignidad, en su honor. Y le empezó un juicio. Ese momento le pedí que renuncie. Entonces él me dijo, pero ¿cómo si estoy defendiendo mi dignidad? Pues hazlo desde lo civil, no lo hagas desde el gobierno. Este gobierno ha sido extremadamente tolerante, incluso tan tolerante hasta la propia inmolación, hasta la propia autoinmolación
la cual no solamente sufre uno, sino sufre la familia también. Sobre la pandemia manifestó que han querido comprar más vacunas para avanzar con el proceso de inoculación en el país, pero a nivel mundial se han encontrado con ciertos inconvenientes. A los que menos atienden, por supuesto, a los países más desprotegidos, más pobres, a los países en vías de desarrollo. Y en esto siempre hago el reclamo yo de que no ha habido la equidad suficiente, de que debían los países desarrollados haber sido más generosos, más solidarios y distribuir de forma equitativa la vacuna. En principio pasamos momentos muy difíciles. Y si es hablar de la corriente ideológica en la región y de lo que está sucediendo con el socialismo del siglo XXI, señaló que solo ha realizado un pequeño aporte para borrarlo de Latinoamérica. Porque yo pienso que los líderes no son los que determinan los procesos, los líderes únicamente aceleran o retrasan los procesos. Me correspondió liderar este proceso y me alegro de haber puesto el grano de arena para que nuestro Ecuador y a lo mejor nuestra América en algún momento se libre de esta lacra denominada socialismo del siglo XXI. En la entrevista también estuvo la primera dama Rocío González de Moreno, quien resaltó los programas sociales que han ejecutado en los 4 años y lo que le dejan al próximo presidente de la República. Las que abarcan a toda la familia, a todas las personas, desde la misión Ternura, para crear programas que nos ayuden a atender a los niños en el tema de desnutrición, que es un tema que se puede hablar muchísimo, pero que ya lo dejamos implementado para que se comience a tomar las medidas necesarias para resolver. Tenemos la misión mujer, que es atender a la mujer en todos sus aspectos. La cita culminó con sus declaraciones refiriéndose a lo que hará luego de dejar el Palacio de Carondelet, es decir, en 2 semanas. Y si es que Dios me lo permite, retirarme definitivamente de la política. ¿Eso va a ser ahora? ¿Y retirarme de la política? Sí. Pero ya me retiré una vez, es por eso que me da a veces recelo hablar del futuro. Informó Charlie Pisa. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Quiero desear un feliz día a todas las madres ecuatorianas. Es momento, en medio de esta pandemia, de decirles todos los días que las amamos. Así que a mi madre le digo, Jenny Lamboglia, te amo, eres una guerrera. Un abrazo grande para todos.